14 plagas más terroríficas de la historia. Número 1. Una epidemia, la más antigua de la humanidad. Hace unos 5.000 años, aproximadamente 3.000 años antes de Cristo, hubo una epidemia en China, de magnitud desconocida, pero que se cree acabó al menos con una aldea prehistórica. En este tiempo de la prehistoria estaba comenzando la Edad de Bronce en Asia Menor, y Europa seguía inmersa en la cultura megalítica, que algunos siglos después tendría una de sus grandes expresiones en el monumento de Stonehenge. México comenzaba a trabajar la cerámica y en Perú se iniciaba el cultivo del algodón. Se ha sabido de esta epidemia china por el descubrimiento de una casa llena de esqueletos, estudiada por un equipo científico. Entre los cuerpos hallados en la vivienda de aproximadamente 20 metros cuadrados, había menores, adultos jóvenes y personas de mediana edad. Estos fueron metidos dentro de la casa, que luego fue incendiada. Los estudios permiten suponer que la epidemia ocurrió tan rápido que no dio tiempo para realizar los entierros apropiados, y la casa no volvió a ser habitada. El sitio arqueológico recibió el nombre de Jamín Manga y es uno de los lugares de la prehistoria mejor conservados del noreste de China. Antes había sido hallado otro entierro prehistórico parecido, aproximadamente del mismo periodo, en el sitio de Miaoxigou, también en el noreste chino. Las dos evidencias sugieren que esta región de China fue afectada por una epidemia hace 5 milenios. Número 2. La plaga de Atenas. No hay precisión sobre el tiempo exacto en el que comenzó esta peste, que ha sido fechada en el 430 a.C., el año previo al de la muerte de Pericles, siendo la causa del fallecimiento del dirigente más célebre de la Grecia clásica. Antes de morir, el hombre más influyente de la Edad de Oro de Atenas, llamada también el siglo de Pericles, quedó devastado por la muerte, con solo 4 días de diferencia de sus 2 hijos varones, igualmente a causa de la plaga. Sófocles y Eurípides, que vivían en Atenas, lograron sobrevivir a la peste. La mortandad comenzó poco después del inicio de la guerra del Peloponeso entre Esparta y Atenas, conflicto que terminaría 29 años después con la victoria espartana. Duró 5 años y devastó la cuna del clasismo, causando unos 100.000 muertos. En ese tiempo, la ciudad-estado tenía aproximadamente 300.000 habitantes, por lo que la calamidad arrasó con 1/3 de su población. No se sabe la causa de la peste, y partiendo de los síntomas descritos por el historiador Tucídides, se cree que pudo haber sido fiebre tifoidea. Número 3. La peste antonina. Los comandantes del Imperio Romano que realizaban una conquista en un lugar remoto estaban obligados a retornar a Roma con un rico botín, esclavos y uno que otro rey encadenado, para demostrar la importancia de su victoria y reclamar los honores correspondientes. Después de la guerra contra Partia en Mesopotamia, en el siglo II después de Cristo, el ejército romano llevó también la peste a la capital imperial. También fue llamada la plaga de Galeno, por haber sido descrita por el notable médico de la antigüedad, Claudio Galeno, y su nombre de peste antonina se debe a que ocurrió en tiempos del emperador Marco Aurelio Antonino. Aunque Galeno no describió en detalle la naturaleza de la plaga, se cree que pudo haber sido viruela o sarampión. Después de matar a unos cuantos legionarios romanos, la enfermedad se cebó en Roma y otras ciudades. Según el historiador Dion Casio, en Roma morían 2.000 personas al día, y la peste acabó con el 25% de la población. Hay que tomar en cuenta que, en ese tiempo, Roma tenía las mejores condiciones sanitarias entre las ciudades de la antigüedad, por lo que el índice de mortalidad en las otras localidades de la península itálica debió ser mucho mayor. Número 4. La peste cipriana. Menos de 100 años después de la peste antonina, Roma fue diezmada por la peste cipriana, que se desarrolló en el siglo III, aproximadamente entre los años 249 y 269. Esta pandemia afectó sensiblemente al ejército imperial, siendo una de las principales causas de la crisis del siglo III, que es señalada como uno de los eventos iniciales de la decadencia y caída del Imperio Romano. Como ocurre con la mayoría de las epidemias de la antigüedad, no se sabe con precisión cuál fue el agente causante, y entre los principales sospechosos están la gripe, la viruela y el virus del ébola. Recibe el adjetivo cipriana debido a que fue descrita por San Cipriano, obispo de Cartago, martirizado en 258, y uno de los escritores más importantes del cristianismo primitivo. San Cipriano se refirió a la epidemia como una señal del fin del mundo y la describió así: las entrañas, relajadas en un flujo constante, descargan la fuerza corporal, y un fuego originado en la médula fermenta en las heridas de las fauces.
La peste cipriana ocasionó unos 5.000 muertos diarios en la ciudad de Roma y constituyó un fuerte impulso para el cristianismo, al ser presentada por los clérigos como un castigo de Dios. Número 5. La plaga de Justiniano. Fue otra plaga de la Roma imperial, pero esta vez en el Imperio de Oriente o bizantino, y tuvo lugar entre 541 y 542. El Imperio Romano de Occidente se había extinguido 65 años antes. El causante de esta plaga fue el método que los imperios de la antigüedad utilizaban para cobrar los tributos a los territorios conquistados. Parte de los impuestos que Egipto pagaba a Bizancio no llegaba a Constantinopla como oro y plata, sino como granos, especialmente el trigo cultivado en las fértiles riberas del Nilo. Detrás del grano iban las ratas llenas de pulgas, y con estas, la peste. La plaga de Justiniano llegó a la capital bizantina con los roedores de los barcos, y tomó su nombre del emperador romano de Oriente, que reinó entre 527 y 565. Esta pandemia es considerada el primer gran episodio mundial de peste bubónica, y se cree que mató entre 30 y 50 millones de personas, pero no a Justiniano I el Grande, quien sobrevivió a la enfermedad que después recibiría su nombre. Número 6. La peste negra. Las pulgas hospedadas en ratas viajeras desde Asia provocaron a mediados del siglo XIV la catástrofe de salud más grande de la historia de Europa. La cifra de muertos por la peste negra que asoló parte de Asia, el continente europeo y el norte de África, entre aproximadamente 1346 y 1353, es ubicada entre 75 y 200 millones de personas. Algunas estimaciones sugieren que la pandemia mató a la mitad de la población. Algunos lugares fueron más castigados que otros. En Florencia, murió el 80% de sus habitantes, mientras que en las ciudades alemanas el índice de mortalidad se estima que fue del 10%. Otras ciudades severamente castigadas fueron Siena, Venecia, Aviñón y Norwich. La falta de higiene y el hacinamiento que caracterizaban a las ciudades de la Edad Media contribuyeron a la rápida propagación. La mortal epidemia cambió el curso de la historia europea, al desaparecer gran parte de la mano de obra, lo que contribuyó a abatir el sistema de servidumbre. Un dato interesante es que el término cuarentena se originó durante esta peste en Ragusa, Sicilia, donde los marineros empezaron a ser retenidos en sus barcos durante 40 días, hasta comprobarse que no estaban enfermos. Número 7. Cocolistli, mexicana. Cocolistli es el nombre que los aztecas daban a la plaga, y la llegada de Hernán Cortés con los conquistadores inició la devastación de los indígenas mexicanos, con una serie de enfermedades contra las que su sistema inmunológico no tenía ninguna defensa. Estos males traídos por los europeos al Nuevo Mundo estuvieron encabezados por la viruela y el sarampión. De 1545 a 1548, se cree que murieron en Nueva España hasta 15 millones de nativos, reduciéndose la población indígena en un 80%. En términos porcentuales, esta epidemia ha sido una de las más catastróficas en la historia de la humanidad. El protomédico español Francisco Hernández de Toledo describió en detalle los padecimientos de los afectados, que incluían fiebre alta, fuertes dolores de cabeza, vértigos, resequedad y ennegrecimiento de la lengua, orina verdosa o negra, dolores abdominales y torácicos, diarreas, delirios, convulsiones, abscesos y hemorragias nasales. Los afectados morían tras 3 o 4 días de sufrimientos. Durante el lapso de la pandemia, Norteamérica y Mesoamérica estaban en medio de la sequía más fuerte en los últimos 1000 años, lo que aumentó las penurias de la población, que dependía de las lluvias para saciar la sed y cultivar los alimentos. Esta historia continuará.